Este proceso de colonización se resume de la siguiente manera, como os había comentado, en los 5 minutos o 6 minutos que vamos a visualizar ahora, y así damos paso luego a la historia y al tema que os traigo aquí, que es el culturicidio, un tema que me preocupa mucho en mis investigaciones. Y varios actores y directores de cine español. Una película que recorrió medio mundo y relató todo el proceso del Sáhara Occidental visto desde el mundo cultural. Y entonces, bueno, pues este fragmento que hemos visto es simplemente una introducción para presentar el tema de una forma esquematizada. Ahora, bueno, pues nada, paso directamente a la cultura saharaui, al tema, para llevarnos al tema del culturicidio, que es mi tema principal en esta clase. Se dice que las culturas son híbridas, son heterogéneas, extraordinariamente diferenciadas y no monolíticas. Estas son las culturas. No hay ninguna cultura pura, no hay ninguna cultura que esté aislada o existiendo, evolucionando, sin retroalimentarse de las otras culturas. Ninguna. En el desierto te puedes encontrar con un pastor de 50 camellas o de 100 camellos que habla el español. ¿Y cómo es posible esto? En el desierto, la gastronomía del desierto, te puedes cenar con una familia, por ejemplo, con una paella, que ellos llaman arroz con carne, pero es una paella española, traída de la cultura española, de esta coexistencia cultural que había mencionado al principio. Lo mismo un potaje de garbanzos, o de lentejas, o de alubias, lo mismo. Entonces las culturas se han mezclado durante los últimos siglos y unas se retroalimentó de otra. Y entonces por eso se dice que las culturas son híbridas. Son híbridas. Y esto es lo que pasó en el Sáhara Occidental. Se habla la lengua hasanía, se habla el español, se habla el árabe, y la lengua hasanía es un híbrido de lenguas africanas y de los bereberes antiguos, los pobladores del África, los cenatas, los mezabas, los cenagas. Entonces, esta es la forma en que uno puede entender la cultura saharaui. Muchas veces oímos decir, no, es que somos una cultura árabe. No, no es una cultura árabe, es una cultura afroárabe hispana, porque las tres culturas convivieron durante un siglo, las tres lenguas convivieron durante un siglo y se quedaron ahí. Y nosotros los saharauis siempre decimos que la lengua española vino al Sáhara en un periodo colonial, donde los expedicionarios, donde los descubrimientos del otro mundo desconocido, y su lengua se quedó ahí. Los saharauis la retomaron como un patrimonio lingüístico muy importante en su vida y se lanzaron con este patrimonio a conquistar el mundo hispano, los más de 500 millones que hay en el mundo. En Estados Unidos simplemente 60 millones, y el resto del mundo, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, la península ibérica, más de 500 millones de habitantes. Por eso la causa saharaui hoy en día en el mundo ha llegado a puntos y ha calado en muchos corazones del mundo hispano en general. Y si no fuera esa lengua, hubiera quedado la causa saharaui aislada en un entorno africano, simplemente, o árabe. Entonces, la lengua es patrimonio de los pueblos. Yo siempre digo, no es patrimonio de los estados, ni de las monarquías, ni de los gobiernos, ni de los partidos políticos, ni de las ideologías. Es patrimonio de los pueblos. La gente que habla esa lengua es suya. La gente que se expresa con esta lengua es suya. La gente que se pronuncia, que grita, que canta, que llora, que relata, que cuenta cuentos, que recita poesía, esa es la gente que ese patrimonio le pertenece. En el Sáhara Occidental, la lengua de Cervantes es obligatoria
en la enseñanza, desde las guarderías hasta que el estudiante llega a los 18 años y luego de ahí, bueno, pues puede optar por continuar sus estudios en inglés, en francés o en árabe o en otra lengua, en ruso, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ese patrimonio está ahí presente entre nosotros los saharauis y para eso, porque siempre tenemos que argumentar lo que decimos, en el 400 aniversario de Cervantes, que celebrado hace en 2007 en la Universidad de Alcalá de Henares, un grupo de escritores saharauis, entre los que me destaco, pudimos escribir un libro que se titula Don Quijote, el Azri es el caballero, el Azri de la abadía saharaui, del desierto saharaui. Y cada uno de nosotros recreó la obra del Quijote, en vez de estar subido en el lomo de su Rocinante, pues lo hemos subido en el lomo de un camello, un dromedario flaco, parecido al caballo del Quijote, y luego pues otros camellitos más gorditos, más bajitos, que es el burrito, la mula de Sancho. Entonces hicimos la obra, y la obra, bueno, pues cada uno lo recreó con su Dulcinea del Toboso, pues nosotros pusimos Fátima, o Fatimeto, o Jadijeto, y entonces ha ido recorriendo con él, en nuestra imaginación, al desierto del Sáhara Occidental, a sus campamentos, a sus gentes, a sus camelleros, a sus pozos, a sus dunas, y esto es una, digamos, de los argumentos que siempre utilizamos los saharauis. ¿Hasta dónde llegó esa lengua tan limpia, fija y con su esplendor entre los saharauis y en su desierto? De ahí empezamos una generación a escribir y a pronunciarnos en las dos lenguas, en hasanía y en español. Hubo 3 generaciones. Y estas 3 generaciones empezaron, la primera empezó en los años 60, 70. Aquellos chavales que pudieron durante el periodo colonial llegar a terminar el COU de la época o acceder a los primeros años de las universidades de la metrópoli, aquí en la península, en las Islas Canarias, o los bachilleratos en el Sáhara Occidental. Y empezaron a escribir una literatura que se alimenta de la realidad cultural saharaui. Cantaban las dunas, cantaban el desierto, cantaban los pastorcitos de los animales, cantaban los campamentos jaimas del desierto, cantaban las beduinas, cantaban los hombres titánicos del desierto y se pronunciaron también contra el dominio colonial en la lengua de Cervantes. Esa generación, yo en mis investigaciones le he dado el nombre de generación del 73 saharaui. A partir de esa generación vino luego lo que denomino la generación del exilio, o sea, la segunda generación que escribió en español, porque la primera no pudo publicar libros, sí publicó muchos relatos en revistas de la época, de la juventud, en pequeños formatos que se editaban en los 2 únicos institutos de bachilleratos que había en el territorio, y dejó rastro de su dominio de la lengua y su creación literaria con esa lengua de Cervantes. La generación del exilio son también posteriores a esa primera generación del 73, eran grupos de chavales que habían terminado el COU y les pilló la guerra, el abandono español y el éxodo hacia el exilio en Argelia. Y fueron los primeros que sostuvieron, levantaron las instituciones de la enseñanza en la República Saharaui, tanto en la parte liberada como en los campamentos del exilio en Argelia. Ahí crearon las primeras escuelas en español, enseñaron y también reflexionaron y escribieron poesía, prosa, y dejaron un rastro único, una antología que se titula también En el desierto crecen flores,
y no fue publicada en España esa antología, fue publicada en Milán en 1981. Esa es la segunda generación, llamada generación del exilio saharaui. ¿Por qué exilio saharaui? Porque huyeron del territorio, se instalaron en los primeros asentamientos de exiliados saharauis en Argelia y ahí desempeñaron el papel que les apeló Frantz Fanon. Cada generación debe descubrir su misión. Entonces, no publicaron más, solamente esa antología, participaron alrededor de unos 14 poetas y profesores en la antología, y se quedó ahí. Luego vino la tercera generación en español, y siempre estoy hablando de generación que produjeron en la lengua, en la lengua española. Esa generación se llamó Generación de la Amistad. Generación de la Amistad. ¿Y por qué el nombre? Ese nombre viene... Esa generación había estudiado, terminó su bachillerato en Argelia, en los internados de Argelia en los años 75, 76, hasta el 79. Luego marchó a estudiar las primeras becas concedidas en algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Primero fue Panamá, luego Cuba y luego México. Entonces esa generación, al terminar sus estudios universitarios, regresó a los campamentos de refugiados saharauis. Algunos trabajaron en las instituciones civiles, otros se fueron a los frentes militares por las carreras que habían estudiado, y fue mi caso, porque mi primera carrera fue ingeniero en telecomunicaciones, y aquello pues me llevó a un frente que nunca me ha gustado y que nunca me gusta, lo militar, la guerra, nunca me ha gustado. Siempre me he inclinado por la literatura, por la palabra, por esa estabilidad emocional y psicológica que es difícil de mantener uno. Pero no pude también defraudar a Frantz Fanon. Ahí desempeñé mi papel durante unos 10 años en la guerra, trabajando de profesor, de instructor, participando en la guerra y en muchísimas circunstancias de aquellos años. Y luego, pues, esa generación, el nombre que adquirió, lo adquirió de la historia que habíamos leído de la generación del 27 española, aquella generación de Lorca, de Miguel Hernández y de todo el grupo de la residencia de estudiantes de aquellos años, y que también ellos vivieron una guerra, similares condiciones a nosotros. Muchos de ellos fueron desterrados, algunos fueron asesinados y otros murieron en el exilio, igual que en nuestro caso. Entonces, en el bachillerato, en la universidad, pudimos conocer a Miguel Hernández, su poesía, a Pablo, a Antonio Machado y a nosotros, y nos sentimos identificados con su poesía y con el rol intelectual que ellos desempeñaron en la Guerra Civil Española y posterior. Y dijimos, bueno, pues también la generación del 27, en un momento en su historia se llamó también Generación de la Amistad, en una reunión que hicieron en Málaga. Y luego pues se adoptó el nombre de Generación del 27, que es el más conocido en la literatura, cuando repasamos ese periodo de la historia de España. Quedó el nombre consensuado entre todos nosotros que nuestro grupo se llamara así, Generación de la Amistad Saharaui, para diferenciarlo y para no crear confusión con la historia de la generación del 27. Tuvimos la suerte, a diferencia de la primera generación y de la segunda, de encontrarnos en un espacio en el que nos brindó la posibilidad de publicar, escribir, publicar, reflexionar y producir mucha literatura. Desde antropología, historia, teatro, prosa, poesía, historia, cuentos, relatos, etc. Y hasta hoy en día, porque nuestro Congreso Constitucional fue el día 9 de julio de 2005 aquí en Madrid. Desde entonces, bueno, empezamos cada uno a producir. Algunos pudieron pues publicar 10 obras, 3 obras, 4, 5, 15, 20,
Si nos fijamos hoy en día en toda la producción que hemos hecho, podemos afirmar que, al menos el aporte que hemos hecho a la literatura española, más de 100 obras, sin mencionar, por ejemplo, los artículos que se publicaron en revistas indexadas, revistas académicas, culturales, conferencias en universidades en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en el Caribe y en África. Por lo tanto, una de las generaciones que más ha producido y que más ha visualizado la causa saharaui. De ahí empezamos a mirar dónde debemos centrar nuestro papel. El Sáhara Occidental está dividido en dos partes. Por un muro de más de 2.000 kilómetros, de norte a sur, con más de 10 millones de minas que ha sembrado el régimen marroquí en el territorio. Dividió familias, dividió pastores, dividió ganados, y un territorio, o sea, una gangrena que empieza del norte y acaba en el sur, en el Océano Atlántico. Y entonces ese muro, pues la parte que quedó bajo ocupación marroquí, desde el primer momento, desde la ocupación, el año 75-76, Marruecos empezó a llevar a cabo una política de destrucción de la identidad saharaui, tanto material como inmaterial. Primero empezó a destruir los edificios emblemáticos que la metrópoli dejó y que es símbolo de esa historia que ha unido el pueblo del Sáhara Occidental y la metrópoli y el pueblo español. Ese es uno de sus objetivos. Luego el otro objetivo empezó también a atacar el patrimonio inmaterial, la lengua y su literatura. Y esto, nosotros no hemos quedado indiferentes ante esta situación porque es grave y es una de las cosas que más se ha utilizado. La ha utilizado el colonizador también para destruir la identidad de un pueblo y dejarlo huérfano de la historia. Pues lo primero, empiezas a destruirle su identidad cultural y de ahí ya puedes dominarlo con toda facilidad. Y es lo que ha hecho Marruecos con los saharauis. Ante esta situación empezamos a investigar, empezamos a movilizar, a sensibilizar y a escribir artículos para visualizar esta situación. Como antropólogo, pues he tenido la suerte de participar en muchos congresos de antropología iberoamericana y aquí, y denuncié esta situación y utilicé el término culturicidio. Sabiendo que esta categoría no es oficializada en el mundo académico, pero mis profesores y la gente con la que me he apoyado siempre me han apoyado en el término, porque no soy el único que utiliza ese término. En Argentina se utiliza, en Guatemala se utiliza este término también, y ¿por qué no nosotros, los africanos, los saharauis? Y entonces, bueno, pues el tema del culturicidio, que es el que me ha traído hoy, y es un tema que quiero destacar muy bien con vosotros y quiero interactuar con vosotros. Primero, hicimos un congreso aquí en Madrid, en la Casa Encendida, y invitamos a los otros escritores saharauis que escriben en Hassaniyya. Vinieron desde los campamentos de refugiados saharauis, hicimos un encuentro y debatimos este tema que nos interesó muchísimo. Debatimos el problema del desarraigo, porque hay muchos estudiantes que fueron muy pequeños a Latinoamérica y al regresar, pues regresaron con ciertas dificultades para recuperar su identidad cultural, sobre todo la lengua. Entonces, bueno, pues nos preocupa este tema también y la hemos debatido en este encuentro entre poetas que escriben en Hassaniyya y nosotros, los que estamos en el exilio y producimos en español. Hay un pequeño vídeo también de unos 5 minutos aproximadamente, quiero compartir con vosotros y así ver también esta parte de la historia del exilio saharaui. Está bien que se oye esto. Desde 1900 saharauis y los españoles. Cuando vas a presentar un libro, cuando vas a presentar
la gente se asombre. ¿Y cómo es que ustedes hablan español? ¿Cómo hablan ustedes español también? La primera reacción es de sorpresa. Luego la gente reacciona y la verdad es que reacciona muy bien. Desde aquí quisiera hacer llegar un abrazo por ese calor, ¿no? Ese calor con el que nos reciben siempre a los saharauis, escritores o no. Bueno, esto es un encuentro intergeneracional que hicimos en Casa Encendida. Y era un encuentro necesario, era un encuentro para debatir entre dos fenómenos literarios. Unos escriben en una lengua, la lengua nativa, y los otros escribieron la lengua de la metrópoli, la lengua de la hispanidad en general. El papel que estamos haciendo como autores que producimos en la lengua española ha servido para el mundo académico, en el sentido de que nos hemos convertido en un brazo, en un puente entre la generación que escribe en Hassaniyya y nosotros los que producimos en español. Entonces, como dijo la ministra de Cultura, Khadija, nuestra cultura es una cultura eminentemente oral. Cada poeta, cada sabio, cada erudito tiene su obra memorizada. Toda, no tiene nada escrito. Algunos tienen unos manuscritos que están también expuestos a muchas condiciones climatológicas que no duran mucho. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado con el Departamento de Antropología de aquí, de la Universidad Autónoma de Madrid, y hemos podido rescatar la obra de 16 poetas, algunos de ellos murieron. Y si no fuera esta iniciativa que hicimos, pues habrían desaparecido obras muy importantes, sobre todo lo de la generación de los años 30. Badi Mohamed Salm, por ejemplo, Beibo, Bud el Hajj, la poetisa Al-Khadra Mabruk, Ahmed Mahmoud Omar, el juez, el poeta, que firmamos con ellos, y recuerdo que la última filmación que la hicimos, Juan Ignacio, yo y Vivian, estuvimos con uno, Ahmed Mahmoud, recogimos a través de un testimonio, varias entrevistas, recogimos todo lo que tenía de su poesía y de su historia, y cuando regresamos a Madrid, al cabo de creo que 2 o 3 meses, nos avisaron de que había fallecido. Si no hubiera esta entrevista, si no hubiera este papel, si no hubiera esta iniciativa de apoyo académico y del interés académico hacia esa cultura oral, pues habría desaparecido una obra completa. Y como decimos en África, cada vez que se nos va un anciano, es como si fuera que se ha destruido una librería, una biblioteca, una enciclopedia, porque lleva todo con él. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de trabajar en este proyecto y rescatar la obra de los más conocidos, los más grandes. Hay una película en el que hemos trabajado desde el año 2011 a 2014, profesores como Juan Ignacio Robles, Juan Carlos Jimeno, Vivian Solana, yo y un poeta saharaui llamado Sil Brahim, y un erudito y una persona que registra la historia de los poetas, que también falleció, Mohamed Salm Abdelmejid. Si no fuera, bueno, pues el trabajo que hicimos en esta película, y esta película finalmente la presentamos al Festival Internacional de Cine del Sáhara en 2014, el festival que dirige Javier Bardem y otros directores de cine español. Presentamos esta película y finalmente esta película participó entre más de 30 documentales y 30 otras películas, y tuvimos la suerte de ganar el primer premio
en el desierto y el primer premio era una camella blanca, viva, con su montura, con todas sus riendas y con el material que se le pone encima. Nos la presentaron por la noche la ministra de Cultura, que hemos visto hablar, y aquella película, uno de los extractos donde se recitó un poema aquí era de esta película, porque la voz, no sé si la habéis reconocido, ¿no? Es de vuestro profesor, de Juan Ignacio. Y entonces, bueno, pues esa película está recorriendo ahora medio mundo, es una película muy conocida y una película que se la recomiendo también para visualizar y para ver. Es el autor, el personaje, el que es protagonista, son los poetas saharauis. Y nosotros solamente hemos traducido los versos de ellos y la voz de Juan Ignacio recita lo que ellos se recitan en el Hasaniyya. Entonces es una película de aproximadamente una hora. 1 hora y media. 1 hora y media. Hay un fragmento de la película que son creo que unos 27 minutos también, que solíamos utilizar en conferencias y en cosas así. Pero, dicho esto, que nuestro papel en esto, entre las 3 generaciones que había mencionado, fue muy importante, muy importante. Venidos de una cultura oral que no tiene registro y que el colonizador no se interesó en registrarla porque fue una de las, digamos, atrocidades de la ocupación occidental, del colonialismo en el Sáhara Occidental. Omitieron las obras de nuestros eruditos, no la tradujeron, no la dieron en la enseñanza y la obviaron totalmente. Nos daban José María Tema, un autor del régimen franquista, nos dieron pues la historia de España, desde el Tajo al río Guadiana, a toda la historia de España, pero la historia nuestra, los saharauis, nunca nos hablaron de ella, en absoluto. Entonces, bueno, pues nosotros también como generación nos dimos cuenta de que tenemos que responder a esta bibliografía colonial y lo que el colonialismo escribió sobre nosotros. Nos desdibujó totalmente, la realidad era otra. Y empezamos a escribir poesía respondiendo a esta bibliografía colonial que nos ha dibujado atendiendo a su discurso colonial y a su relato único sobre nuestra historia. Aquí vemos algunos integrantes de aquella generación del 73 saharaui que fundó el Frente de Liberación Nacional Saharaui, el Frente Polisario. Este es el fundador, fue el primer universitario que se licenció en aquellos años 60, luego tuvo que recorrer los países nórdicos, sobre todo Suecia y Suiza, porque encontró apoyo ahí en los movimientos de izquierda europeos de la época y ganó terreno explicando el proceso de descolonización y ganó mucho apoyo entre los movimientos sindicales, estudiantiles y partidos de izquierda de Suecia, Suiza, Noruega y algunos otros países. Este señor también fue su lugarteniente, era un profesor en aquellos años en la Universidad de la Sorbona de Francia, pero dejó todo aquello y se incorporó al movimiento de liberación saharaui y estuvo hasta que murió en los años 90. Todos los que vemos aquí también son dirigentes, algunos de ellos de aquella generación del 73, otros ya no están. Los que están ahí también fueron dirigentes, integrantes de esta generación del 73, luego fueron diplomáticos, constituyeron los primeros cuerpos de la diplomacia saharaui en Europa, en Asia y en África y en América Latina. Y en los años 70, cuando estaban viviendo en el territorio, pues escribían cosas muy interesantes. Este artículo, por ejemplo, lo he podido rescatar de Sheikh Ramdar, los pastorcillos del Sáhara. Entonces describe un día, una jornada de un pastor, niños, que por la mañana
va con los ganados a cuidarlos y por la noche lo trae y el día siguiente, bueno, pues nada, intercala esto con los primeros colegios de la metrópoli, ya sea clases coránicas tradicionales o en la metrópoli. Empezaron a crear movimientos literarios de proyección internacional que finalmente, bueno, pudieron conocer más movimientos literarios en Argelia, en Latinoamérica y aquí en España, y tuvieron apoyo y reconocimiento por muchos movimientos culturales. Hay un libro que he traído conmigo y que es también muestra de todo esto, se llama Os doy esto, desnudo que es mi mano. Este libro es firmado por nada más y nada menos Jorge Guillén, el miembro de la generación del 27, fallecido en 1998. Y Jorge Guillén aquí participa con más de 19 poetas, intelectuales, periodistas, escritores de España y de Latinoamérica, entre ellos Mario Benedetti de Uruguay. Y Jorge Guillén introduce el libro con un mensaje y dice: con todo el alma y en absoluta convicción me adhiero a la defensa de los derechos humanos y de la paz, y ahora me asocio a todo movimiento que favorezca y fortalezca a los desvalidos saharauis. Jorge Guillén, Málaga, 20 de noviembre de 1982. Este libro es una joya, es una ya rareza, porque ya es descatalogado y publicado, bueno, pues en aquellos años 80 ya no se encuentra. Pero aquí hay mucha poesía dedicada al pueblo saharaui y es muestra del apoyo y de la proyección de la causa saharaui a nivel internacional, a nivel sobre todo hispano, ya sea Latinoamérica como aquí en la península. Aquí aparece, bueno, pues el tema de la generación de la generación de la amistad saharaui, los integrantes en la Plaza Mayor de España el día del Congreso, una foto que se hizo después del Congreso y después de la constitución del grupo. En aquel año 2005 estaba con nosotros solamente una chica, pero luego pues se ha incorporado al grupo más chicas como integrantes del grupo. Hay un tema muy interesante también que quería destacar aquí, y es el tema del culturicidio, que quería destacar con vosotros, y que finalmente el vídeo que quería exponer aquí no lo he grabado y entonces me equivoqué y se quedó el vídeo por ahí. Ese vídeo es una muestra más de la magnitud de la destrucción de la identidad saharaui, el genocidio, el culturicidio. En los años 60 hubo un sabio muy conocido en el Sáhara Occidental llamado Sidati al-Islami, y Sidati era ciego, era un sabio ciego. De niño aprendió a escribir, leyó el libro de Ibn Khaldun completo, leyó obras de la época del Andaluz y entonces se convirtió en una referencia en la sabiduría y la erudición saharaui. Lo contrató España en el territorio en los años 1961 para dirigir el primer programa de recopilación de la cultura saharaui, sobre todo la poesía y la música. Y empezó a trabajar en la única emisora que había en el Sáhara Occidental, en la capital, y se llamaba Radio El Ayun. Y lo encargaron de dirigir el departamento de cultura en la emisora. Sidati al-Islami recopiló una obra suya compuesta de 1400 poemas, dividida en 18 capítulos. Luego grabó todo esto en más de 7000 bobinas de Revox
las bobinas aquellas que se utilizaban en las emisoras, y dejó todo bien planificado. Entonces hacía un programa donde recitaba, donde comentaba la poesía del siglo XII, el primer verso que se escribió sobre la lengua hasanía, y luego pues siguió entrevistando a otros sabios, entrevistando pastores, músicos, griot, y recopilar una obra monumental de la historia de la música y de la poesía saharaui. Pero tras la retirada de España, la emisora, con un archivo, o uno de los archivos más grandes de la historia colonial saharaui, el archivo, España no lo llevó, no lo cuidó, no lo protegió y se quedó en manos de los militares marroquíes. El sabio era contrario a la ocupación marroquí, era un militante saharaui que luchaba por descolonizar el territorio y para la liberación del territorio. Y entonces en 1987 fue secuestrado y desapareció durante más de 4 años en las cárceles marroquíes, en el norte de Marruecos. Cuando le sacaron de la cárcel, al volver a su casa, encontró que el archivo que había dejado y que había trabajado en 50 años de su vida, durante el periodo colonial, la administración marroquí, los militares, lo destruyeron totalmente. Destruyeron todo el archivo. Y en un momento, un activista familiar de Sidati ul-Islami le acompaña de forma clandestina, van al edificio abandonado, entran en el edificio y encuentran el escenario, un escenario horrible. Las más de 7.000 bobinas destrozadas en el estudio donde había, las cajas abiertas, los libros rotos, dispersados en un salón ya abandonado, lleno de tierra, lleno de cucarachas, y aquello le afectó muchísimo. Y una de las cosas que el sabio Sidati ul-Islami, y yo siempre esta palabra me emociona cuando él la pronuncia, sobre las bobinas, sobre los libros, le guía un familiar de él, un joven, un sobrino de él, y le mira y le dice: nunca pensé que podría existir un Estado y cometer esta barbaridad. ¿Por qué han destruido todo esto? Esto es patrimonio de la humanidad, no es mío. Entonces quedó esta frase, y una de las cosas que más me ha impresionado de su pensamiento y de su forma de reaccionar de una manera tan natural, pero también es justa. Y Sidati ul-Islami, sus hijos no pudieron salvar nada de aquella obra, salvo pequeñas cositas que él tenía escondidas en cajas de hierro, porque también en el documental dice: menos mal que tengo algunas cajas escondidas y que he podido salvar algunas obras, algunos libros, algunas poesías y algunas cosas de la época de los años 50, 60 y 70. Este culturicidio, llevado a cabo por Marruecos, no se limitó solamente a los sabios, se ha centrado en destruir símbolos de prácticas sociales que son muy importantes para la cultura saharaui, como por ejemplo la jaima. La jaima es la casa del desierto, se teje de la piel del pelo del camello y de una raza de cabras, y es símbolo de la cultura, y es el altar donde se desarrolla, donde se educa uno desde pequeño, desde que nazca, hasta crecer, hasta convertirse en un erudito, o un guerrero anticolonial, o un poeta, o un místico, o un caballero andante. Entonces, bueno, pues atacó esta parte de la cultura saharaui, destruyéndola y prohibiéndola en el territorio que ocupa. No se puede montar jaimas saharauis en el desierto que él ocupa del territorio saharaui occidental, ni mucho menos en las playas durante el verano. Se encuentra una familia montando pues
La gendarmería marroquí viene, destruye la jaima, le prende fuego y las personas son perseguidas y muchas veces encarceladas. Otra de las cosas también que intentó destruir Marruecos, sabiendo que son dos culturas opuestas, diferentes, en lengua, en tradiciones, en vestimenta, en temperamento, en formas de comportamiento, en los valores morales, pues atacó todo lo relacionado con la vestimenta saharaui, la darra que utiliza el caballero, la merfa que utiliza la mujer, el turbante que se utiliza en algunas circunstancias, vientos, sol, frío, la adversidad de la climatología del desierto. Eso también lo atacó. Luego la lengua empezó a destruirla desde las guarderías. Todos los niños saharauis que estudian con maestros o educadores marroquíes aprenden desde una edad muy temprana la darija marroquí, el dialecto marroquí, y se desconecta totalmente con su lengua. Hay momentos en la familia que la familia intenta luchar para mantenerlo, pero es difícil. El niño tiene más presencia con los maestros y los educadores marroquíes que con su propia familia o con sus hermanitos. Entonces, desde la raíz empezó a atacar esa cultura, sabiendo que si inculca su lengua, su dialecto, su darija, entre las generaciones nacidas ya bajo su ocupación, en 15, 20 años ya tiene pues una población totalmente marroquí, que se pronuncia el dialecto marroquí, que su comportamiento es marroquí, que su forma de pensar es marroquí y que la saharaui ya no existe ahí. Entonces, bueno, pues empezaron a darse cuenta también estas generaciones que cayeron en esta trampa, pero muy tarde. Uno te dice, lo siento, ya no hablo mi lengua, pero no es culpa mía, es culpa de la ocupación. El vendedor es marroquí, el policía es marroquí, el administrador es marroquí, el maestro, la educadora son marroquíes, el ulema, el anacita es marroquí, la gente con la que te relaciones en la calle son marroquíes. Entonces, bueno, pues no tengo más remedio, me han absorbido. Entonces, esa es una de las cosas que duele mucho y es uno de los daños más fuertes que ha hecho la ocupación militar marroquí al territorio del Sáhara Occidental. La lengua española que los saharauis declararon como patrimonio lingüístico-cultural y un factor más de su identidad, sabiendo que la marroquí es francófona, también atacó la lengua española. Primero cerró todos los colegios que había dejado España en el territorio, en las 4 ciudades, e implantó colegios lengua francesa, porque Marruecos es un país que habla el árabe, su lengua es el árabe y la darija, pero del bloque de la francofonía. Ha sido colonia francesa y entonces, bueno, pues claro, su segunda lengua, la lengua viva que tiene, es la lengua francesa. El español desapareció en la parte ocupada del Sáhara Occidental, mientras que en la otra parte, o sea, la parte liberada, la República Saharaui, los campos del exilio de Argelia, el español se ha mantenido ahí, ha crecido y es obligatorio y bien defendido fuera, digamos, de la ayuda de los estados, por ejemplo, de España. El Instituto Cervantes no tiene ninguna presencia ahí, ni tampoco ha ayudado en mantener la lengua o promocionar o reciclar o mandar libros de textos. En los años, por ejemplo, 80, los libros de textos que venían de Suecia y venían sin la tilde de la ñ, y los maestros en los colegios tenían que hacer campañas para ponerle el rabito sobre la ñ en todos los libros de texto, porque se editó en Suecia y Suecia en su sistema no tiene esa tilde. Entonces, bueno, pues todos los libros tuvieron que revisarlos y ponerle a mano la tilde, la ñ. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, que con las que criticamos la presencia, la no presencia de esta institución española en los territorios. Y por eso yo siempre digo que la lengua es patrimonio de los pueblos y no de los estados.
no de las ideologías, no de los gobernantes, no de los partidos. Es de tú y tú y tú y yo y él y ella y ellos. Esa es la lengua. Y quien haya leído la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, pues se dará cuenta de esta realidad en muchas frases de Quijote y de Sancho. Entonces, ese culturicidio lo hemos intentado registrar de una manera muy amena en la poesía. Hubo debate y diálogo poético entre varios poetas, los que escriben en hasanía y los que escriben en español. Y entonces ese debate, algunos critican, digamos, este tipo de culturicidio que quiere destruir ya nuestra lengua y quiere modificar la identidad saharaui desde sus raíces. Y entonces otros también apelan, hacen llamado, movilizan para que la lengua hasanía y el español seguirán coexistiendo, seguirán alimentando una de la otra. Y fijaros, esta convivencia que al final se ha convertido, esta convivencia lingüístico-cultural que al final se ha convertido, bueno, pues ha llegado a este tema de culturicidio. En los años 70 hubo 4 clásicos de la literatura saharaui, personas muy grandes, muy conocidas de la literatura saharaui, que empezaron a hacer un diálogo poético donde usaban lo que conocemos en la literatura española, sobre todo la andaluza, como la jarcha. Las prestaciones de retóricas literarias que cogían del árabe y lo mezclaban con el español como oh mi amor, oh habibi, todas esas palabras. Entonces estos poetas saharauis también en los años 70 inventaron un género que se llama mrimide, que es una jarcha, y dialogaron entre ellos mezclando el español y hasanía. Algunas veces criticando el régimen franquista, otras criticando el periodo colonial, otras criticando a los que se han sedentarizado, dejaron la vida nómada tradicional en el desierto, abandonaron sus camellos, abandonaron su vida libre y se metieron en las ciudades en 4 paredes, con pasaporte, con los aviones, con los puentes, con los edificios, primer piso, segundo, tercero, cuarto, cuando ellos no conocían esto y eran simplemente, vivían en jaimas y libres y tenían su estado ahí. Entonces, bueno, pues un debate poético muy interesante. Jaime Tragoanti, وانت عندك راس اللي قلت وديقة وباس ما نكليت سلك مني aunque fueras franco o su rey del que yo paso. Es una jarcha, mitad hasanía y mitad español. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta convivencia y esta coexistencia cultural lingüística ha llegado tan profundamente que los propios clásicos, que eran conservadores, aceptaron esta realidad lingüística, aceptaron este proceso de reflotar una cultura y no dejarla aislada del resto, porque al principio habíamos dicho que las culturas son híbridas, no son puras. Entonces, bueno, con esta realidad también la poesía saharaui y sus referentes defendieron esta realidad, la entendieron desde el primer momento y supieron que hay que luchar por ella. Nosotros, los que escribimos en español, algunos, entre nosotros algunos también que escriben hasaní y que mezclan también, hace esa jarcha mrimida, mezclando metáforas, recursos literarios en español y enfrentarlo con lo de hasanía. Entonces, algo muy bonito. Y muchas veces tenemos que poner nota a pie de lo que escribimos para que el lector pueda entender qué escribimos, qué decimos, qué hacemos con esto, qué significa. Y ahí pues es una poesía, digamos, antropoesía, por decirlo de esta manera, porque se explican cosas que el lector no conoce, pero aprende al mismo tiempo leyendo y mirando las explicaciones nota a pie.
hay una hay una realidad de nuestra literatura también que se ha visto reflejada por estudiosos, ya sea académicos, como el mundo que sigue las letras africanas. Hay una plataforma que se llama Literáfricas, tiene sede en varias provincias, en varias comunidades, pero sobre todo su sede principal está en Bilbao, y hace unos 2 años que hizo un estudio sobre la producción de autores africanos en español, y pudieron concluir que la mayor producción que se ha producido en África en lengua española lo protagonizaron los escritores saharauis en el exilio. Mencionan aquí un libro nuestro que es el último, Poetas y Poesía del Sáhara Occidental, uno de los últimos que hemos publicado, y que es este libro, una obra, una antología en la que recogemos la obra de 12 poetas en hasanía, pero toda la obra traducida al español. Y esta es una de las últimas, con más de 600 páginas, es un volumen bastante grande, bastante considerado, y lo hemos editado entre varios profesores, investigadores, tanto saharauis como españoles, Juan Carlos Jimeno, Juan Ignacio, Mohamed Ali Lemmen, Mohamed Salim Abdel Fattah y Vivian Solano, una compañera nuestra, una profesora, una antropóloga que está dando clase en una universidad en Canadá. Y entonces, bueno, pues el aporte que estamos haciendo a esta literatura no nos deja indiferente ante ese culturicidio que Marruecos comete contra nosotros. Se apropió o está intentando de apropiarse de nuestra cultura y decir, no, esto es un mosaico de la cultura marroquí. Cuando, por ejemplo, la lengua hasanía no puede dialogar con el dialecto marroquí, la derija marroquí, no nos entendemos. Yo soy diplomado en traductología y trabajo en temas de asilo internacional, protección internacional, refugiados, inmigración, y traduzco 22 dialectos del árabe. O sea, los dialectos hablados en el Medio Oriente, los dialectos del norte de África y luego pues el árabe clásico también, que es aparte. Y añadiendo a esto la lengua hasanía que hablo, que es mi lengua materna, y su literatura. Entonces, esa realidad, cuando por ejemplo me dicen, vas a traducir un natural árabe occidental, y le digo, árabe occidental, ¿cuál? Argelia, Túnez, Marruecos, ¿cuál? Y me dice, por ejemplo, marroquí. Entonces tengo que cambiar el registro que tengo y adaptarme a la lengua del natural marroquí para poder traducirlo, el dialecto que habla. Si le hablo el árabe clásico, no le entenderá, salvo si es un profesor o una persona culta que haya estudiado en universidades y que tiene nivel en el árabe clásico. Cuando me dicen un árabe occidental saheliano, y le digo, a ver, la lengua hasanía del Sáhara Occidental y Mauritania, o Mali, o qué es, y entonces me tiene que situar si es del norte de Mali, porque se habla también hasanía, o si es del Sáhara Occidental hasanía, o si es de Mauritania hasanía, y luego me adapto a la lengua. Entonces, hay diferencia enorme entre las dos culturas, la marroquí y la saharaui. La marroquí es una lengua híbrida de varias lenguas africanas, el soninké, el wolof, el pular, el cenaga, el cenata, y luego el árabe clásico venido de la península arábiga, sobre todo de Yemen, más los vestigios que ha dejado la lengua española en hasanía, sobre todo si hablamos de la tecnología o si hablamos de los utensilios de la cocina. Mi madre digo, mamá, ateni el cuchara, mamá, ateni el cuchara, dame la cuchara. No hay hasanía. O si te hablan, por ejemplo, del tema de un vehículo, te dice,
rueda, que es la rueda. O te dice motorranqui, motor de arranque del coche. O el correa, la correa del coche. O el chasis, chasiluete. Entonces, todo el lenguaje de la tecnología, de la lengua moderna, del siglo de las tecnologías, está en Hassaniyya registrado desde la prestación lingüística, desde el español. Todo. Lo mismo pasa en Mauritania también, porque Mauritania y el Sáhara Occidental es el mismo pueblo que ha sido dividido por el colonialismo. Mauritania, Hassaniyya, francófona, Mauritania, digo, Sáhara Occidental, hispanófona con la lengua española. Entonces, cada uno prestó de la lengua del colonizador el lenguaje tecnológico y lo usan. Hace unos 2 días que he regresado de un viaje de Mauritania y también el mismo concepto que tenía de la cultura saharaui, como he nacido en ella, he vivido en ella, escuchando a la gente hablar, los conductores que conducían los coches, cuando hay una avería, cuando hay algún problema, una rueda que se pincha o un coche que se ha atrapado, pues me presto mucha atención a lo que dicen entre ellos los conductores, y es lo mismo que pasa a los saharauis en este caso, en el lenguaje de la tecnología que influye en su vida diaria, en detalles muy pequeños. Por ejemplo, las frutas, los saharauis dicen sandía, la sandía, el meilún, al melón, lenteja, le dicen lentejas. Y entonces todo esto debido pues, a un siglo de convivencia y unas culturas que se han mezclado y se han convivido una a la otra y se han retroalimentado una de la otra. Y esto no es malo. Acordaros que no hay cultura pura. Todo es híbrido de varias culturas. Y esto ha enriquecido la cultura saharaui y ha hecho que la persona saharaui desde el nacimiento, el niño empieza a crecer. Y esto también se ve reflejado en la política del Estado saharaui. Cada año más de 10.000 niños vienen aquí a España y conviven con familias españolas. 2 meses. El niño aprende más la lengua. El niño ve otra cultura, otras cosas que él no conocía, y entonces traslada todo esto a su mundo desde su familia, desde el colegio, y eso enriquece, y esto crea más aperturismo cultural, social, de convivencia, y luego pues es por eso que la cultura saharaui hasta el momento no hay fanatismo, no hay, digamos, radicalismo en la religión, y todo el mundo convive sin ningún tipo de dificultades y sin ningún tipo, digamos, de problemas como podemos ver, por ejemplo, en el Medio Oriente o en algunos países del norte de África. Entonces, esa coexistencia y ese aperturismo hacia el otro mundo, su cultura, su lengua, ha favorecido mucho a la sociedad saharaui. La ha dejado equilibrarse con el tiempo y avanzar, no se ha quedado estática en tiempos en otros tiempos del pasado, sino ha ido evolucionando y ha ido pues progresando, viendo el mundo sin aislarse de la evolución que está conociendo nuestro mundo. Los niños, los millennials, hay también en el Sáhara Occidental, en los campamentos. Vienes a una jaima o un frig con jaimas y con dromedarios y ve un niño con un teléfono ahí buscando juegos y buscando cosas así en árabe o en español. Eso es una realidad también. Los niños zetas también están creciendo también y naciendo tanto en la República Saharaui como en el exilio saharaui, en los campamentos. Entonces, todo este proceso de evolución, de desarrollo, de no aislarse del resto del mundo, ha favorecido y ha potenciado mucho la cultura saharaui. Pero el problema que nos preocupa es esta parte de culturicidio que Marruecos está cometiendo contra nuestra identidad cultural en la parte ocupada. Lo estamos denunciando desde asociaciones de defensores de derechos humanos, asociaciones de protección del patrimonio cultural saharaui, asociaciones de músicos,
asociaciones de la comunidad saharaui diáspora en Europa, en toda Europa, de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, de los ulemas saharauis que trabajan fuera, como trabajan también algunos emigrados en otros países, en Mauritania, por ejemplo, o en Argelia. Entonces, bueno, pues hay un movimiento cultural sensible a este problema que saben que está afectando una parte de la población saharaui. Y la población saharaui es apenas 1 millón y algo, dispersa entre la parte que ocupó Marruecos, la parte que controla la República Saharaui, los campos del exilio saharaui, y luego comunidades en Mauritania y comunidades en el sur de Argelia, en Béchar y en Tindouf. Entonces, esta es una población muy pequeña, pero una población cuando se intenta destruir, pues se destruye. Sí, dime. Sí. Bueno, yo aprovecho de tu invitación y agradecerte que tú has dicho que quería que esto fuese un diálogo, ¿no? Yo soy antropólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y esta cosa nos llegó al correo a través de un compañero nuestro que trabaja con vosotros, que es Alessandro Farina, Sí. y con Liliana Suárez Barros. Sí, Yo también fui alumno de Juan Carlos Jimeno. Sí, porque trabajé unos años en la Complutense, en la Autónoma. Yo quería preguntarte lo siguiente. Bueno, pues es como si eso es una sesión un poco práctica. ¿Tú cómo ves, como antropólogo, esta cuestión de problematizar para una juventud que no tiene una memoria colonial? Yo vengo de un territorio, soy portugués, portanto nací en Angola, y toda la situación, digamos, postcolonial, me dediqué a estudios postcoloniales, me doctoré en esa área. Pregunto si, ¿qué puede hacer una antropología con orientación pública para que estos jóvenes salgan estimulados a ahondar sus conocimientos en la historia colonial española, cosa que Portugal lo está haciendo a regañadientes, y que hemos tenido un problema exactamente como el vuestro, pero con Timor. Pero Portugal no desistió de ser potencia administradora y cuando llegó el gobierno de Clinton se abrió de nuevo y Portugal consiguió, digamos, no habiendo desistiendo de su potencia administradora y fomentar todo un conjunto digamos, de acciones políticas que llegó y que obtuvo Timor, como tú sabes, su propia independencia, con referéndum y todo lo demás. ¿Tú cómo dirías a estos jóvenes formandos, que van a hacer másteres, que tienen que hacer en sus tesis de máster, de doctorado, sobre la historia colonial de España que está por trabajar? Sí, cierto, sí. Gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, como sabe Juan Ignacio, que hace creo que unos 7 u 8 años atrás, que siempre los estudiantes de antropología, cuando terminan sus estudios, lo asesoramos para que vayan al Sáhara y hacen sus trabajos de máster ahí en el Sáhara, con la cooperación con la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, con las organizaciones de los jóvenes que están en el Sáhara, con los poetas, con los eruditos, con los sindicatos que hay, y entonces esta convivencia de 1 mes o 2 meses luego pues hace que el estudiante se introduzca en esa realidad colonial desconocida aquí en España, porque la historia del Sáhara no es como pasó. El caso es similar a Timor del Este. ¿Qué pasa? Que Timor del Este, como dijo el compañero, bueno, Portugal desempeñó un papel muy importante y finalmente pudo liquidar el proceso de descolonización que tenía con Indonesia y se liberó. Y es un caso que nosotros utilizamos siempre como ejemplo para que España adopte la postura de Portugal, la ex colonia de Timor del Este. Entonces aquí todavía esta postura no la hemos podido llegar, desgraciadamente, por muchas razones. Pero a los estudiantes, ¿qué le digo yo? Que cuando terminéis, cuando estáis terminando vuestros trabajos, vuestros TFM, centrarlo en este tema que os incumbe y está muy cerca de vosotros, de vuestra historia. La historia colonial de España que los gobiernos, los partidos no quieren tratar. Eluden este tema, huyen de este tema.
por muchas razones, y las razones siempre son los intereses de Estados. Los intereses de Estados que los pueblos siempre son la víctima, son la moneda de cambio que se utiliza para dejarlos invisibilizados y no hablar de ellos. Estamos viviendo el genocidio que se está cometiendo en Gaza, en Palestina, y es otra de las realidades también del colonialismo, manifestado de otra manera, una de las más brutales. Por lo tanto, durante estos últimos años, muchísimos estudiantes han bajado a los campamentos de antropología, de sociología, e incluso siguen todavía participando estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha en los campamentos saharauis. La semana pasada me encontré con ellos en el aeropuerto de Argel. Ellos venían de los campamentos en un festival internacional de cultura y un maratón que se hace anualmente en el Sáhara Occidental. Y son más de 300 estudiantes que están ahí desarrollando sus TFG para conocer la realidad saharaui y trasladarla al Estado, al pueblo, a la cultura, a la gente de aquí. Hace unos años, y a lo mejor también lo recuerdas, hubo un movimiento que se llama la Columna de los 1000, surgida en la Complutense de Madrid. Y esa Columna de los 1000, más de 1000 estudiantes bajan a los campamentos de refugiados saharauis y desarrollan trabajos ahí, incluso van al muro de la vergüenza que divide el territorio y se manifiesta frente al muro, en contra de la ocupación marroquí y en contra de los más de 10 millones que Marruecos ha sembrado en el territorio y dejó la población dividida y víctimas diariamente. Entonces estos movimientos son necesarios. El mundo universitario, el mundo académico son más fuertes en movilizar que los propios gobiernos. Han tumbado gobiernos, han cambiado regímenes. Y os acordáis los años 60 en Francia, los movimientos surgidos con los sindicatos, que finalmente cambiaron la situación en Inglaterra y en Francia. Se siguen haciendo también en Francia estos movimientos. Pero aquí en España hace unos años que no se han visto actualizados de otra manera. Hay pequeños movimientos que trabajan con las asociaciones de amigos del pueblo saharaui en diferentes comunidades, en diferentes regiones, pero hace falta vuestro esfuerzo, hace falta vuestra imaginación y la dinámica que tenéis de mover y de sensibilizar. Porque cuando hay una causa justa y defendida por la legalidad internacional, por la Carta Magna de Naciones Unidas, por las resoluciones de los tribunales internacionales, pues ¿por qué no? Vale la pena estar en esa causa. Vale la pena trabajar en ella, vale la pena dar mi tiempo en esa edad de juventud donde uno puede dedicarse a esas causas justas y legales. Y os invito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para así dialogar, reflexionar? Sí. A mí me gustaría compartir algo y hacerte también unas preguntas. Bueno, yo soy de Perú, soy alumno aquí del máster y me gustaría compartir un poco acerca de mi reflexión con respecto a la colonia de España dentro del territorio latinoamericano, específicamente en el Perú. Bueno, en 1532 comienza la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. En este momento había más de 100 etnias bajo el dominio del incanato, diferentes culturas en las diversas regiones del Perú, tomando justo esta idea que tú tienes del culturicidio, ¿no? Diferentes culturas, estas más de 100 etnias, básicamente fueron homogenizadas culturalmente y lingüísticamente, ya que el quechua es conocido por todos, pero el quechua no es la única lengua que se habla en el Perú. Hay más de 40 lenguas reconocidas a nivel del Estado y en el momento del Tahuantinsuyo se dice que había más de 100 lenguas indígenas que iban por todo el territorio del Perú, sean los yungas, los indios yungas de la costa, los indios de la Sierra Central, la Sierra del Sur y la Amazonía peruana, que también tiene una infinidad de tribus amazónicas, una gran diversidad de tribus amazónicas. Entonces, mediante las encomiendas, la colonia española lo que hizo fue básicamente destruir el tejido social
de las diferentes culturas del Perú, ¿no? Viendo a todos los indígenas por iguales cuando venían de diferentes o de una diversidad de culturas. Muchos de estos indígenas eran mandados o al campo o a la mina, ¿no? La mayoría de indígenas andinos se quedaban en las haciendas dentro del territorio de la producción agrícola andina, mientras los esclavos africanos básicamente se iban a la producción agrícola en las costas, ¿no? Y esto obviamente cambió drásticamente el tejido social, étnico y cultural del Perú, en términos culturales, lingüísticos, rituales, ¿no? Es ahí donde viene también el sincretismo ritual, es decir, el cambio estructural de ciertas ritualidades indígenas que tuvieron que ser sometidas bajo la cultura hispánica, bajo la cultura española, ¿no? Entonces, esto obviamente en un proceso de varios siglos ha ido cambiando, pero la estructura colonial en cuanto a la lógica del Estado y a la lógica de la producción aún se mantiene. Por ejemplo, el Perú sigue siendo un país primario exportador de productos agrícolas, exportador de productos pesqueros, exportador de productos mineros, exportador de productos básicamente de primera, sin industrialización, ¿no? Y esta producción que tiene el Perú, muy fuerte en minería, muy fuerte en producción agrícola, básicamente mediante los contratos ley de la Constitución que se tiene. Por ejemplo, el sector de la minería está concesionado por capital transnacional, ¿no? Es decir, capital canadiense, capital norteamericano, capital chino, y la producción agrícola o la producción pesquera básicamente se ha quedado en términos de la CONFIEP. La CONFIEP es la Confederación de Empresas Privadas, es decir, personas blancas que han heredado el poder de generación en generación y siguen manteniendo el poder de las grandes producciones del país. Entonces, esta lógica colonial, si bien el tejido social ha cambiado mucho, ha habido muchas transformaciones sociales, hoy por ejemplo, en términos de la cultura o el culturicidio, para regresar con ese término, hoy por hoy la cultura del Perú es un producto, ¿no? Se resalta mucho la imagen de Machu Picchu, se resalta mucho la imagen de los lugares turísticos, pero en cuanto a conflictos sociales, el indígena siempre va a ser discriminado, ¿no? El indígena siempre va a ser asesinado, el indígena siempre va a ser asolapado, ¿no? Porque lo único que interesa es esa cultura que se puede vender, esa cultura que se puede mercantilizar, que al fin y al cabo sirve y sigue sirviendo a intereses de grandes hegemonías o grandes burguesías dentro del país o capital extranjero, porque por ejemplo Machu Picchu está concesionado, los hoteles 5 estrellas, los ferrocarriles, todo es un gran negocio para personas que siguen manteniendo el poder, ¿no? Esta lógica que al fin y al cabo sigue siendo colonial. Entonces yo he estado muy atento a lo que tú has estado diciendo y has señalado dos paradigmas, dos armas paradigmáticas del neoliberalismo, ¿no? Que es el desarrollo y el progreso, ¿no? Que son estas ideas que básicamente se vendieron para que el pueblo, para que básicamente el tejido social, obviamente más urbano ahora, obviamente más centralizado, no tenga estos paradigmas de desarrollo y progreso de acumulación y básicamente se genere una enajenación con respecto a su contexto histórico cultural, ¿no? Y esta mutilación o esta poca reflexión acerca de los procesos históricos del Perú los podemos ver en el sistema educativo, ¿no? Que no enfatiza la reflexión acerca de nuestros procesos históricos y de cómo el poder sigue y cómo esta lógica colonial sigue básicamente manejando el tejido social, productivo, cultural. Entonces, lógica colonial, sí. Yo tenía para cerrar un par de preguntas cuestionando un poco tu postura. No sé qué diferencias hay entre la colonización española y la francesa, puesto que yo he visto que subjetivamente tú tienes una posición frente a la colonia a la posición de España frente al territorio que tú has investigado y a la posición de Francia frente a Marruecos, a la posición que tú mismo has expuesto. Entonces, ¿tú cómo valoras esos dos tipos de colonia? Básicamente, particularmente para mí son dos manifestaciones
de igual ese pensamiento colonial, pero tú sí tienes una posición. No sé si es una cuestión subjetiva, no sé si tú creas que esto tal vez esté afectando un poco la valoración que tú tienes acerca de lo que es la colonia, de lo que es la colonia española dentro del territorio que tú investigas. Muy bien, gracias. Uno de los colonialismos más horrendos que ha conocido la historia de los pueblos de África es el colonialismo francés. Si recordamos, por ejemplo, Argelia, que luchó casi 80 años contra el dominio colonial francés, y el intento que hizo Francia para destruir Argelia como realidad, que hizo surgir diferentes movimientos intelectuales, culturales y anticoloniales que aún todavía se han expandido como pensamiento a todas las generaciones africanas. África, en muchos países, por ejemplo, de la francofonía, siguen dominados culturalmente por el colonialismo francés. Y se están liberando, después de 50 años ahora, del colonialismo francés. Mali, que expulsó las fuerzas y la presencia francesa de su territorio, incluso cambió su lengua. El lengua del colonizador francés, que había destruido todas las lenguas nativas de Mali, la han expulsado de ahí. Burkina Faso, lo mismo. Níger, lo mismo, no hace mucho también que las tropas francesas fueron expulsadas ahí por el pueblo que se sublevó, derrocó el régimen, que era un régimen títer de Francia y que garantizaba todos los intereses económicos, saqueando todos los recursos que tiene Níger, y finalmente, bueno, pues finiquitó el pueblo la presencia colonial francesa. En otros países también, Guinea-Conakry, lo mismo está pasando. Entonces, el colonialismo francés, comparándolo con el colonialismo español, sucedido en el Sáhara Occidental, hay enormes diferencias, aunque el colonialismo es el mismo rostro, los mismos puletazos, la misma política en cualquier parte del mundo, ya sea en Latinoamérica, Centroamérica, como en los países asiáticos o los países africanos. Pero el colonialismo español, si analizamos su presencia entre los saharauis, encontramos una cosa que fue muy curiosa y solamente se dio en el Sáhara Occidental. Cuando España negoció con la entidad político pantribal precolonial saharaui, entró de manera pacífica al territorio. Y una de las condiciones que los saharauis impusieron al colonizador español es respetar nuestra cultura, respetar nuestra lengua y respetar nuestra religión. Lo demás todo podemos convivir, intercambiar, conocer y interactuarnos económicamente, culturalmente y sobre un territorio en el que todos podemos dar y beneficiarnos. Entonces, esta es una de las cosas que España hizo con los saharauis. En otras partes, por ejemplo, Senegal, Francia destruyó más de 50 lenguas nativas que se hablaban en Senegal. Desaparecieron y se impuso la lengua francesa. Todos los senegaleses hablan francés. El francés no es su lengua. El francés es una lengua que llegó finales del siglo XIX a esta parte y se impuso. Y hay, como si fuera que el francés existió desde siglos en el territorio. Lo mismo pasó en Gabón, lo mismo pasó en Costa de Marfil, lo mismo pasó en todas las colonias francesas. Sin embargo, el Sáhara Occidental se mantuvo, digamos, esta diferencia con la que nosotros intentamos, diferenciar el español, el colonialismo francés con el colonialismo español en el Sáhara Occidental y en Guinea Ecuatorial. Sí, Juan Ignacio, quería decir. Sí. Bueno, el tema que plantea Gonzalo es tremendamente complejo, ¿no? Si debes sintetizarlo en 2 minutos, te diría, cuando España llega a la Via Yala, a América,
está en un esplendor de poder. Pero cuando España, a partir de la conferencia de Berlín de 1885-86, recibe, ¿no?, en esa conferencia el mandato de colonizar el territorio saharaui, está en la primera debilidad. Entonces ya la forma de colonización ya viene de alguna forma condicionada por el proceso histórico en el que la metrópoli estaba situada, ¿no? Pero claro, España, después del pacto de 1908, el pacto de Algeciras, donde luego Francia y España se deciden cómo colonizar el territorio. España no tiene capacidad ni económica, ni militar, ni social de ocupar un territorio tremendamente complejo, ¿no? A nivel ecológico es un desierto que solamente los saharauis, ¿no?, dominan para poder recorrerlo y moverse en ese territorio. Esto tiene mucho que ver como el gran ejército, ¿no?, en los años 70, 80 en África, el marroquí apoyado, ¿no?, por el ejército francés y estadounidense, no logra acabar, ¿no?, con la guerrilla del Frente Polisario. Tiene mucho que ver con un territorio que es tremendamente complejo y que ellos dominan a la perfección, ¿no? Y además un pueblo con una identidad cultural tremendamente arraigada y potente, ¿no? Aquí solo Bahía os ha mostrado una pequeña ventana, ¿no?, de la potencia, ¿no?, cultural del mundo saharaui. España, en 1908 hasta el 58-60, no tiene capacidad, digamos, de imponer, digamos, su modelo social, cultural en el Sáhara Occidental. Por tanto, pacta con el espacio político pantribal, ¿no? Y finalmente, cuando después, en el 58-60, se descubren, ¿no?, las minas sobre todo de Fosbucra, de fosfatos, España, ¿no?, hace una gran inversión y empieza a poder generar recursos, digamos, para alimentar el proceso asimilacionista al estilo francés, en parte, ¿no?, que era su modelo, ¿no? Del 60 hasta el 75 sigue un poco este modelo, pero que no llega a tener todavía ni la capacidad ni quizás el tiempo de imponerse en este modelo francés asimilacionista totalmente. ¿Qué hacen? Sigue un modelo, por llamarlo, lo estoy reduciendo rápidamente, ¿no?, sigue un modelo más a la inglesa, ¿no?, de colonización en África. Es una cooptación de las élites, las élites tribales. Y a través de las élites tribales, ¿no?, las familias más poderosas del mundo saharaui, tiene una construcción social tribal, y aquí hablo tribal porque no salga de acá, porque después de la revolución del 73 y del 75, ¿no?, está absolutamente denostado, ¿no?, y prohibido de alguna forma utilizar la palabra tribal en la actual República Saharaui, porque ha sido la forma de dominación, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco la historia de España en el territorio. Por eso, las palabras de Bahía, digamos, no tienen esta potencia de resentimiento tan potente hacia la colonia española. Por esta cuestión, porque al final la estructura social del mundo saharaui responde a un proceso histórico que todo lo resumir aquí en 2 minutos sería bien complejo, ¿no? Y luego hay una cosa, ¿no? Es que para los saharauis hoy en día, el apoyarse en un espacio claramente francoparlante, ¿no? Y si viéramos el mapa del reparto de África, veríamos que, salvo ese pequeño trocito del occidente africano, ¿no?, que es el Sáhara Occidental, todo ese espacio forma parte del África colonial francés. Sí. Entonces, para los saharauis hoy en día, que el Maghreb marroquí está fuertemente todavía apoyado por el Estado francés, ¿no?, apoyarse en una lengua como el castellano es una forma, digamos, de diferenciarse del espacio, en este caso marroquí al norte, mauritano al sur, que son claramente francoparlantes, ¿no?, o por menor de influencia francoparlantes. Es una forma interna de diferenciarse, es decir, nuestra reivindicación descolonial política tiene que ver justamente con una diferenciación social, política, etcétera, etcétera, y lingüística. Por eso, de alguna forma, estratégicamente, ¿no?, hoy en día el pueblo saharaui utiliza el español como forma de diferenciarse justamente de los pueblos de los que ha de diferenciarse para reivindicar su proceso descolonial. Y el español es un elemento más de diferenciación, puramente estratégico, ¿vale? Pero está ahí, ¿no? Eso es lo que te explica un poco a lo mejor este choque de decir, pero ¿cómo es posible que un pueblo saharaui colonizado por España de alguna forma abre, ¿no?, con cierto reconocimiento en un encuentro, ¿no?, de lenguas, ¿no?
detrás hay mucho más, todo proceso colonial es tremendamente contradictorio, ¿no? Y tiene multitud de ángulos, ¿no? Pero para resumirte un poco, porque entiendo de dónde hablas, el choque que supone haber escuchado a Valla decir esto, ¿no? ¿Alguna? Sí. Sí, pero volviendo al término culturismo. Sí. Durante la exposición estaba pensando y me ha llamado mucho la atención el hecho de que acaba casi pensándolo a la inversa. O sea, me preguntaba si hay algún tipo de desaparición, genocidio, invisibilización social que no implique de alguna forma un culturismo, por la relación que hay. Porque, como has comentado, que el término se emplea pero no está reconocido académicamente. Me gustaría saber si crees que esta falta de reconocimiento viene relacionado con el hecho de que el término se entienda de manera muy aislada, muy separada a la estructura más social, entonces no se entienda la complejidad que encierra el término o que no sé, que no pueda estar reflejando la complejidad que trata a nivel social, que se vea como algo más de cuestión del patrimonio de forma aislada y que por eso no se entiende el potencial que eso influye y que no se entiende. Me gustaría saber tu opinión. Sí, gracias. Bueno, pues si empezamos pues, a buscar el por qué se ha utilizado el término en sí en el Sáhara Occidental, vamos a encontrarnos con un ámbito en el que se ha ejercido este genocidio cultural en diferentes espacios. Desde el año 1975 hasta hoy en día, se han destruido prácticas sociales que antes existían en la cultura saharaui, que nunca se habían dado en otra parte del mundo. O sea, me refiero al mundo que ha sido dominado, el mundo que ha sido colonizado por otras potencias. Se han destruido iglesias que son patrimonio de la cultura saharaui en general. Se han destruido edificios que eran emblemáticos y que relacionan la historia de la metrópoli con el territorio y con su población. Luego, solamente citar la obra de Sidatul Islam y el Ciego, que son compuesta de 1400 poemas en hasenía, comentados, explicados y transmitidos en una grabación sonora, esto ya es suficiente. Luego, la persecución, digamos, a la lengua desde el principio, esto ya es otro genocidio. Entonces, todo esto se ha documentado en informes, se ha planteado, se ha trasladado a las organizaciones internacionales como la UNESCO, las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y otras organizaciones que trabajan por velar por la protección del patrimonio de los pueblos, desde lo material e inmaterial. Entonces el término cabe exactamente en este contexto del Sáhara Occidental, porque no se había cometido en otro. En la Guerra de los Balcanes, los años 90, hubo también este tipo de genocidio cultural. Se destruyeron iglesias, puentes históricos, mezquitas, templos, iglesias, y entonces, bueno, pues no trascendió más. Y esto sucedió en Europa. Hace siglos atrás también, quien no recuerda la quema de las bibliotecas de Alejandría, también es otro caso. En los años 1913 también el colonizador francés, en su enfrentamiento con la resistencia saharaui, destruyó una de las bibliotecas más conocidas, uno de los fondos históricos más relevantes de la historia del Sáhara precolonial, y es la biblioteca de Cheikh Malaini, un sabio, un erudito, un teólogo saharaui, muerto en 1910, y su obra, escribió más de 300 obras, y estas obras, la mayor parte de ellas, unas tropas francesas llegaron a la ciudad de Smara, prendieron fuego a la biblioteca para borrar
la existencia de ese sabio y de la sabiduría que transmitía anticolonial entre la población. Entonces, antecedentes para utilizar el término culturicidio son muchos y varios y están ahí denunciados. Nosotros no terminamos de denunciar esto en congresos de antropología, en foros internacionales y en foros sociales, el Foro Mundial Social. Y hace creo que unos 4 años, si me corrige Juan Ignacio, hicimos un encuentro de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que cada año organizaba su congreso en un país africano o latinoamericano. Y aquel año, fue en 2018. Justo antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, en 2018, organizamos las jornadas de esta universidad en los campamentos de refugiados saharauis y ahí estuvieron con nosotros muchos artistas de diferentes partes del mundo y se hizo una marcha denunciando esta situación de culturicidio que padece la cultura saharaui por parte de Marruecos, en la parte ocupada del territorio. No vamos a cesar en nuestra denuncia y en nuestro activismo. Yo me considero un activista cultural, un humanista, me considero un antropólogo saharaui, me considero, pues que mi papel tengo que desempeñarlo en este proceso y siguiendo también el pensamiento de nuestros grandes pensadores africanos, desde Nelson Mandela, a Patrice Lumumba, a Fanon, a muchos otros que para nosotros son la cabeza pensante que ideó la lucha revolucionaria anticolonial y liberó el pensamiento de muchos pueblos del dominio colonial, tanto francés, inglés, español, italiano, hasta portugués. Y seguimos en esta dinámica y creo que el culturicidio está en su contexto aplicado en el Sáhara Occidental, porque es la destrucción de una cultura, de una identidad. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Una reflexión? Sí, claro, es esto muy estratégico. Aquí lo cultural y lo político van de la mano en un proceso de descolonización terrible, ¿no? Claro, desde el año 91 hay un alto el fuego, no acuerdo de paz, alto el fuego entre el ejército marroquí y el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui, ¿no? Y Naciones Unidas establece para guiar el proceso de paz una entidad que es la MINURSO, ¿no? Que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum, ¿vale?, del Sáhara Occidental. El referéndum del Sáhara Occidental. Ahí está bloqueado, desde el 91 hasta ahora, está bloqueado el proceso. ¿Quién tiene derecho a votar en ese referéndum? ¿Quiénes son los saharauis? Y no se ponen de acuerdo en el censo, sobre todo, evidentemente, Marruecos y sus aliados hacen todo lo posible por boicotear la existencia de un censo fiable, ¿vale?, para que los saharauis puedan decidir, como todos los pueblos africanos, ¿vale?, qué es lo que quieren hacer, si pertenecer al Estado marroquí o tener su independencia, ¿vale? Y esa R de la MINURSO yo creo que es la clave que hace que nuestra mirada desde la antropología sea relevante si trabajamos así, a nivel muy general, cuestiones vinculadas a diversidad cultural y tal, bueno, por no meterme en esto, ¿no? Pues claro, es que esa R de referéndum hace ¿quién tiene derecho a votar? Aquel que es saharaui. ¿Y quién es saharaui? Frédéric Barr, que es una etnia, ¿no? Tiene un lenguaje propio, tiene una cultura propia, tiene una historia común, hay un sentimiento propio de compartir un pasado y un destino. Son elementos que no dejan de ser, no universales, pero sí ambiguos, o por lo menos están en discusión y en disputa. ¿Qué hace Marruecos frente a ese referéndum de los territorios ocupados, ¿no? Empieza sistemáticamente a llevar población de origen marroquíes para que vayan ocupando el territorio, las casas, ¿no?, la forma de vida, la música, el arte, ¿vale?, todo el patrimonio material e inmaterial, ¿no?, que los saharauis habían dejado y cuando huyen a los campamentos de refugiados en Argelia, ¿no?, para salvar el pellejo, ¿vale?
Entonces, esta apropiación cultural es lo que hace que tenga un sentido político potentísimo, porque Marruecos está jugando a destruir o a apropiarse o a asimilar los elementos culturales que legitiman a quién puede votar en ese referéndum que ojalá algún día se suceda, ¿vale? Entonces, en ese debate el culturicidio tiene un valor, digamos, más, tiene una potencia política más potente. Evidentemente el culturicidio se subsume al genocidio, una forma de genocidio. No ha habido genocidio que no haya atacado las bases culturales de un pueblo. Pero el culturicidio, en este caso muy en particular, tiene una potencia desde el punto de vista, no sé lo que tú opinas, ¿no? Carlos, ¿no? Sí. Tiene una potencia muy poderosa, porque se está jugando quién tiene derecho a votar y tiene que ver con una identidad. Y eso no es un juego, aquí lo podemos discutir, ¿vale? Y jugar sobre las ambigüedades del concepto de identidad, y Anderson, y Gors, y no sé cuánto, pero tiene un sentido político de ser o no ser, de vivir o morir. Pues esta gente está muriendo, ahora mismo, ¿no? Hay gente perseguida en los campamentos en los territorios ocupados. Entonces tiene una materialidad política tan potente, ¿no?, que evidentemente Marruecos ataca los elementos que van ahora a dar, digamos, las bases culturales de las personas que pueden votar o no. O sea, tú ves a gente que viene de Casablanca vestiendo la garra. O poner ahí, Festival de Música del Sáhara, el primero que va a salir los que se celebran en los territorios ocupados, apropiados, justamente, estos festivales de música y poesía saharaui, es una de las bases de la identidad, que en 1975, ¿vale?, en el resultado del Tribunal de la Haya hizo que se legitimara, ¿vale?, el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, ¿vale?, son los elementos culturales que están en la base del reconocimiento del proceso de descolonización. Eso en su momento en el 75 y ahora hasta hoy en día, ¿quién tiene derecho a votar? Entonces, ¿quién tiene derecho a votar? Y sistemáticamente, esto vaya sí que lo sabe muy bien, Marruecos presenta a personas con nombres y apellidos que realmente no son de origen saharaui. Por eso hay la importancia política, ¿no?, del culturicidio. Y ahí entra un poco también la antropología, llevando a la pregunta del compañero que ya se ha ido. Totalmente. ¿Qué hace la antropología ahí? Pues la antropología está un poco intentando orientar cuáles son los elementos culturales que legitiman a las personas para poder formar parte de ese censo. ¿Veis la conexión tan potente entre cultura y política? Y tiene una materialidad tan potente que la vida o la muerte depende de esto. Totalmente, comparto la reflexión del profesor Juan Ignacio y quería oír de vosotras, alguna reflexión, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que habéis oído alguna vez, o habéis estudiado, qué sé yo, o oído en la tele o en los medios de comunicación, aunque poco están también visualizando el tema del Sáhara Occidental. Está con nosotros un periodista que conoce también la historia del Sáhara y la sigue, que trabajó con la agencia EFE y que conoce muy bien la actualidad de la información relacionada con el conflicto del Sáhara Occidental. Carlos Bello, un amigo. Si queréis hacerle una pregunta también, pues sí. Yo quería preguntar cuánto de posible es conocer lo que ocurre en el territorio ocupado, sobre todo me imagino la juventud saharaui que ocupa este territorio, que igual está movilizada pero reprimida también. Y cuánto es posible conocer lo que hacen para, pues, igual periodistas o antropólogos, vaya, porque vosotros habéis trabajado en la zona exiliada, ¿no? Sí. Entonces, pues eso. Muy buena pregunta, muy interesante. En primer lugar, el territorio ocupado está vetado a la prensa, está vetado a las delegaciones de observadores internacionales, vetado a los antropólogos, vetado a los investigadores de cualquier ciencia. Y los que trabajan ahí, desde el territorio ocupado, para visibilizar y denunciar lo que se está cometiendo de culturicidio ahí, son activistas saharauis de derechos humanos y activistas culturales. Son los que trabajan desde ahí, organizados en asociaciones no reconocidas, no autorizadas por el régimen marroquí en el territorio. Entre estas asociaciones hay jóvenes, la mayoría son jóvenes. Hay algunos que dirigen, que fundaron estas asociaciones y que son expresos políticos, ex desaparecidos por el régimen desde el año 75, como el caso de Sidat el-Selami, el sabi, el erudito,
Y entonces trabajan en esta dinámica cara a lo que está sucediendo ahí. Lo denuncian con informes internacionales para las organizaciones que defienden los derechos humanos en Naciones Unidas. Pero no hay, digamos, reacción por parte de la comunidad internacional. Ni política, ni, digamos, salvo en el caso de del mundo académico, que muchas veces, bueno, pues alguna persona orienta su tesis doctoral sobre ese tema y denuncia todo eso en su tesis doctoral o en su trabajo final de máster o en un trabajo de grado, y se visibiliza de esta manera desde la academia militante, la academia que intenta buscar y dar respuesta a muchas interrogantes y acotar los sujetos de estudio que uno plantea, nada más. Pero organizaciones no hay. Amnistía Internacional hizo varios informes denunciando esta situación, Human Rights Watch, la americana, también lo hizo, el Centro de Justicia y Paz de Robert Kennedy en Estados Unidos de América lo hizo también, la Organización para Derechos Humanos aquí en España también lo hizo, partidos políticos solidarios con el tema también intentaron entrar ahí, aunque fueron expulsados, pero también denunciaron esta situación y la dejaron, digamos, visibilizada de otra manera, cada uno a su nivel. Por eso yo apelo a vuestra conciencia de que tengáis en cuenta esa situación de descolonización en el Sáhara Occidental, este proceso inconcluso, y buscar la manera de conocerlo, de estudiarlo y de aportar algo a la academia, porque la academia necesita aportar algo nuevo, no reproducir lo que se ha escrito o lo que se ha inventado, no, traer algo nuevo, algo nuevo. Y este tema del Sáhara Occidental está muy invisibilizado a nivel internacional, aunque hay antropólogos que estudian, están investigando, pero es muy poco, hace falta más movimientos, hace falta más voces para dar a conocer esta realidad en el Sáhara Occidental. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, pero ya para terminar, que sé que estamos fuera de tiempo. Sí. El concepto de culturicidio, genocidio cultural, ¿se puede traspolar a otras actividades? Por ejemplo, en mi TFM yo me estoy enfocando en las pérdidas no económicas, pérdidas simbólicas, no tangibles, de comunidades indígenas de las Islas Pacíficas a raíz de desplazamientos forzados por el clima. Cuando leí uno de los documentos que enviaste, hablas acerca de la definición de culturicidio, terminas con preguntas de culturicidio, genocidio o si es genocidio cultural. A medida que leía me parecía que resonaba mucho con algunas partes de mi trabajo. El trabajo está que no es la parte, pues hay un nivel de colonización en el área, pero no es el enfoque en el que yo lo estoy dando. Estoy más enfoque de derechos humanos, protección de estas pérdidas, mitigación, resiliencia, etc. Me gustaría saber más al respecto de cómo, y si tú crees que es posible, traspolar este concepto de culturicidio, genocidio cultural a otras actividades que no son necesariamente colonizadoras o directamente resultado de una colonización, aunque esté presente por debajo. ¿Sí tiene sentido? Hombre, cualquier argumento que tú puedes encontrar en un texto con fuente acreditada académica, yo creo que se puede traspolar, se puede adaptar a un contexto en el que, bueno, pues se ha cometido algo parecido a este genocidio, ya sea de medio ambiente, de otras luchas de militancia en otros terrenos. Yo creo que sí, que se puede aplicar, pero acuérdate que siempre, como he dicho al principio, que el término, y eso si lo buscas en la red lo vas a encontrar en escritos académicos, que la categoría culturicidio todavía no está oficializada por la academia, pero la utilizan académicos, sobre todo antropólogos. En Guatemala y en Argentina hay casos. Y aquí en España, bueno, pues yo me he apropiado de ella, partiendo de consejos de mis profesores,
Y nada, y la estoy utilizando porque sé que es algo así. Lo mismo pasa con el feminicidio también. Este término antes no había. Y entonces se planteó también en México y en otros países de Centroamérica. El feminicidio, bueno, pues es un tipo también de culturicidio contra el género. Entonces yo creo que muchas cosas, si intentamos, bueno, pues buscar las conexiones, podemos encontrar muchas y podemos referirnos ahí analizando la conexión y los contextos en el que uno puede utilizar la categoría en un contexto o en otro. Hay un paralelismo muy bonito, ¿no?, entre el mundo saharaui y el mundo que tú estás estudiando, ¿no? Y es que, claro, estás hablando, refiriendo más o menos a ecocidio, ¿no? Ecocidio. Claro, yo, así en una reflexión a bote pronto, ¿no? Es muy interesante cómo aquí hay algunas comunidades que han construido parte de su identidad cultural alrededor de su vinculación con determinados ecosistemas, ¿vale? Ahí habría un paralelismo. Y es curioso cómo el mundo saharaui sufre dentro del culturicidio un ecocidio. Es un pueblo nómada. Ha pasado muy rápido, diciendo, vaya, la construcción de los muros de la vergüenza. Los muros de la vergüenza lo que han impedido básicamente, ¿no?, es que el pueblo saharaui se mueva libremente en su territorio. Eso es un ecocidio. Sí. Y además lo ha sembrado de minas ante personas. No se puede transitar en el territorio. Hay lluvias y en cualquier sitio una mina se ha podido desplazar, va un camello con un niño y una niña, ¿vale?, y explota. En ese sentido, fíjate, el ecocidio y el culturicidio tienen una relación. Y yo sumaría, ¿no?, al concepto de culturicidio que ha mencionado Bahía, en el caso saharaui, que sí que conozco, otro, pero en este me atrevo a decir algo, el de ecocidio. Porque Marruecos conscientemente, ¿no?, ha dañado su territorio y su ecosistema para dañar una base cultural del pueblo saharaui, que es cómo se mueven en el espacio. Y yo creo que encuentro ahí, ¿no?, ese paralelismo, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Oye, sí, Carlos. Yo me gustaría que nos comentases también un poco lo que hace Marruecos con los nombres saharauis, cómo obliga a cambiarlos. Claro, esto también uno de los argumentos que utilizamos para identificar este culturicidio. La nomenclatura de cómo se construye los apellidos saharauis es una realidad cultural que identifica esta cultura y la diferencia de la marroquí, la tunecina, la árabe en general. Porque hay una unión, hay un anexo entre el nombre y el primer apellido y el segundo apellido y el tercer apellido. Por ejemplo, mi nombre es Bahía. Bahía, ¿hijo de quién? Ul Mahmoud Hamad. Digamos, por ejemplo, Fatimetu, es nombre de una mujer, Fatimetu. ¿Hija de quién? Se utiliza el nexo Mint. Mahmoud, Mint, Hamad. Este Ul y este Mint, Marruecos, la población que tiene registrada bajo su administración y su ocupación, hizo desaparecer la manera de construir y unir el nombre con el primer apellido y con el segundo apellido. Y ofrece solamente el nombre y un mote familiar. Se desconecta el primer nombre con la familia, con la tribu y con el resto del origen, digamos, étnico de la persona. Y entonces ya no se conoce la familia de la persona. Bahía, a lo mejor me pone Bahía, hijo del panadero, por ejemplo, te lo pone.
o Bahía de la cabeza grande, o Bahía en un lugar donde he nacido, por ejemplo en Auxerre, Bahía el Auxerdeño. Entonces destruye totalmente este ingrediente cultural muy importante para diferenciar esta cultura de las otras culturas y le da ese tono de identidad cultural. Ahí, yo cuando oigo o miro en el pasaporte de una persona, Bahía Ul Alberto, así que es un saharaui o un mauritano. No puede ser un marroquí, no puede ser un argelino, no puede ser un tunecino, no puede ser un saudí. Cuando oigo, por ejemplo, en el mundo árabe, oigo, por ejemplo, Bin, pues digo, este debe ser de Yemen, Abdullah bin Ibn Khaldun, por ejemplo, hijo de Khaldun. Ya sé perfectamente que esto sale fuera del contexto cultural saharaui mauritano, la hasanofonía, y que debe ser del Medio Oriente. Sin embargo, en Marruecos solamente, en el DNI existe solamente el nombre y un nombre de la familia, un nombre con el que está conocida esta familia o un nombre que el administrador te mira a la cara y te dice, tú has nacido en el monte Gruk. Ah, te llamas entonces aquí Alberto Gruk o Mohamed Gruk y ahí te quedas. Entonces, bueno, pues no tiene que ver nada con los saharauis, no tiene que... Además, en el Sáhara Occidental te pueden contar los apellidos hasta 5 y 6. Bahía Uld Mahmoud, Uld Hamadi, Uld Mohamed al-Alam, Uld Abiyay. Y siguen. Entonces, lo mismo pasa también con una mujer. Khadija bint Muhammad, Muhammad Uld Abdallahi Uld Sid Ahmed, etc. Entonces ese es uno de los también factores que yo no he citado al principio para no adentrarme mucho en el tema, pero es uno también de los valores que Marruecos ha ido destruyendo y cometiendo en este culturicidio que yo llamo culturicidio de la ocupación marroquí al Sáhara Occidental. Me gustaría terminar invitando a alguien que me leyera un corto poema de Mario Benedetti dedicado al pueblo saharaui. ¿Tú lo haces? ¿Yo? Sí. Sí, un poema muy corto, sí. Levántate, sí, este poema, levántate y mira a tus compañeros y seguro que lo vas a hacer muy bien. Sí, es que sí, este del librito este que os había comentado, que muchos solidarios con el tema del Sáhara Occidental escribieron este libro en los años 80, 82 y lo publicaron aquí en España y finalmente este librito quedó, bueno, pues, como un legado de una generación de intelectuales que apoyó la causa saharaui y la llevó en el corazón. Muchos de ellos ya no están vivos, pero algunos todavía siguen ahí. Entonces, Mario Benedetti dedica este poema al pueblo saharaui y es un poema que aparece en una de sus obras. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia. No soy del máster. Bueno, No pasa nada, aquí estamos en familia, Rastros, de Mario Benedetti. Un país lejano puede estar cerca, puede quedar a la vuelta del pan, pero también puede irse despacito y hasta borrar sus huellas. En ese caso no hay que rastrearlo con perros de caza con radares. La única fórmula aceptable es excavar en uno mismo hasta encontrar el mapa. Un aplauso para Silvia. Vale, entonces termino recomendando estas páginas web que podéis aquí sacar información, tanto de historia, de antropología, de todo, sobre el tema del Sáhara Occidental. Y muchísimas gracias, un placer conoceros y compartir con vosotros ese momento y nada, darle gracias a vuestro profesor que me ha invitado. Gracias.